Génesis capítulo 32. Amén. Dice así la palabra del Señor. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Manahaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre los 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y le entregó a sus siervos cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. La salvación, mis hermanos, es la obra soberana de nuestro Dios. Como dijo el profeta Jonás, la salvación es de Jehová. Es decir, todo lo que concierne a la salvación de un pecador le pertenece al Señor. No hay nada en el pecador que le pueda hacer salvo. No hay nada en él que le justifique delante de Dios. No hay nada en él que logre el perdón de sus pecados para con Dios. No hay nada en él que haga que Dios lo adopte como su hijo. No hay nada en él que haga capaz de heredarle la vida eterna. La salvación es de Jehová. Sin embargo, es por medio de su providencia que Dios salva al pecador. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas, desde nuestro nacimiento, los padres que nos dio, la familia en la que nos puso, el lugar en donde nos dio a vivir, las amistades que nos permitió tener, el colegio al que nos permitió asistir, los talentos con los que nos dotó, el oficio en el que nos permitió trabajar, todo eso sirvió para nuestra salvación. En su providencia Dios movió su mano en nuestras vidas para ejecutar su decreto de la elección en nuestra salvación. Todo sirvió para eso. No hay nada de lo que haya ocurrido entonces en nuestras vidas que haya ocurrido por casualidad. Este es el mundo de Dios. Nada ocurre por casualidad.
Por el contrario, más bien todo fue diseñado por Dios para que su voluntad se cumpla. Todo lo que Dios hizo de nuevo en nuestras vidas tenía el propósito de servirle a nuestra salvación. Es por eso que sería un error entonces cuestionar la providencia de Dios en nuestras vidas. Pensar, ¿por qué me permitió vivir Dios como lo hice por tantos años? ¿Por qué no me salvó antes? Tales preguntas no solo ofenden a Dios. Él es sabio. Él sabe lo que hace. Sino que también expresan un mal entendimiento de la providencia divina. Porque si hay algo que el libro de Génesis nos ha enseñado es que a Dios le gusta tomarse su tiempo. Él sabía que eran 120 años los que iba a necesitar Noé para construir su arca y salvarlo a él y a su familia. Él sabía que eran 25 años lo que se necesitaba para poderle dar un hijo a Abraham. Y él sabía también que se necesitaban 32 años para salvar a Eduardo Flores. Y lo mismo con cada uno de ustedes. Él los salvó en su tiempo, a su manera. Y usó todo lo que Él permitió en sus vidas con ese fin. Todo. Nada ocurrió por casualidad. Así sucedió con Martín Lutero. El Señor lo hizo nacer en Alemania, de un padre minero de inicios humildes, en un ambiente religioso cargado de supersticiones, en donde se creía que todo lo malo que venía en la vida de una persona sucedía como un juicio de parte de Dios. Y así un día, en 1505, en la providencia de Dios, regresando a su hogar desde la ciudad de Mansfield, cayó un rayo justo a su lado que lo tiró del caballo. Y Lutero, pensando entonces, debido a esas supersticiones que había en aquel momento, que Dios estaba juzgando su alma, clamó a Santa Ana, la patrona de los mineros, y le dijo: Santa Ana, sálvame y me convertiré en monje. Fue su padre minero, la veneración de los santos del catolicismo romano que había aprendido Lutero, las supersticiones de la época, entre muchas otras cosas, las que Dios usó para llevar a Lutero a un monasterio agustiniano, para que allí estudiara la Biblia y un día llegara a Romanos capítulo 1 y Dios abriera sus ojos al Evangelio y lo salvara. Nada en la vida de Lutero ni en nuestras vidas ocurre por casualidad. Todo fue usado por Dios para salvar al reformador, como lo hizo con nosotros también. Y lo mismo ocurrió en la vida de Jacob. Jacob había nacido de padres creyentes, quien muchas veces probablemente le contaron a él, y el mismo abuelo también, como habíamos visto. Le contaron a él todas las promesas que Dios le había dado a Abraham y a Isaac, su padre. Él era el menor de 2 gemelos, dotado con un espíritu hogareño. Eso le permitió a él trabajar en el oficio del pastoreo. Vivió en un hogar disfuncional, por decirlo de una buena manera, pero con un gran pecado en su corazón: el engaño. Y ese pecado obviamente no fue la obra de Dios, porque Dios no es el autor del pecado, sino fue simplemente la expresión de la maldad de Jacob. Pero fue ese pecado lo que llevó a Jacob a confiar demasiado en sí mismo. Él llegó a pensar que él siempre podría salirse con las suyas. Lo que él quería lo podía obtener con engaño. ¿Qué necesidad tenía él entonces del Señor? Él estaba muy bien. Cuando quiso la primogenitura, la obtuvo con engaño. Cuando quiso la bendición de su padre, la obtuvo con engaño. Todo iba muy bien en su vida hasta que su hermano Esaú lo quiso matar. Y terminó exiliado de Beerseba a la tierra de Harán, fuera de la tierra prometida, a la tierra de los
familiares de su abuelo Abraham. Y fue aquí como vimos que el engañador se encontró con su maestro, a Labán, su tío. Y por causa de Labán, Jacob se casaría engañado con una mujer que no quería. Trabajaría 14 años hasta pagar por la esposa que sí quería. Luego trabajaría 6 años más para hacerse del ganado necesario para proveer para su familia. Y sufriría el cambio de su salario al menos 10 veces por Labán. Y cuando decide salir de la tierra de Harán, cuando se cumplieron los 6 años de su contrato, su tío lo persigue como un criminal para matarlo a él y a toda su familia. Sin embargo, la mano providencial de Dios había estado con Jacob a lo largo de toda su vida. Fue él quien lo hizo nacer de Rebeca. Fue él quien le dio la constitución física y emocional que tenía. Fue él quien lo envió a Harán. Fue él quien le dio 2 esposas. Fue él quien le dio 11 hijos e hijas. Pero fue también él quien lo cuidó en medio de los engaños de Labán. Y lo protegió al final, como vimos hace 2 semanas, de la muerte a manos de su tío. Pero todo esto, mis hermanos, lo usó Dios con el propósito de humillar a Jacob, como lo hizo con nosotros. En un momento de su vida, Dios había obrado en la vida de Jacob para humillarlo a tal punto de que llegara a confiar en él. No en sí mismo, sino en el Señor. Y para así salvarlo finalmente. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este pasaje en Génesis capítulo 32. Vamos a ver la conversión de Jacob. Y lo vamos a ver viendo 3 cosas. Primero vamos a ver el plan de Jacob. En segundo lugar vamos a ver la humillación de Jacob. Y finalmente vamos a ver la conversión de Jacob. Veamos entonces el plan de Jacob. Jacob, como vimos hace 2 semanas, había hecho un pacto con Labán. Un monumento había sido levantado, el cual testificaba que el que osara pasar ese límite para atacar al otro debía morir. Labán se ha despertado temprano en la mañana, se ha despedido de sus hijas y de sus nietos y ha regresado a Harán. A Jacob entonces no le queda otra opción que marchar hacia adelante. Hacia atrás solo habían las amenazas de muerte de parte de Labán. Hacia adelante entonces estaban más bien las promesas de Dios. Pero también hacia adelante estaba Esaú, su hermano, el que lo quería matar. La última vez que Jacob había visto a Esaú, había jurado matarlo. Su madre, quien le había dicho que ella lo iba a enviar a Harán, y que ella, cuando supiera que Esaú se había calmado, iba a enviar noticias a Jacob para que regresara, ya había muerto. Para Jacob entonces Esaú seguía teniendo el deseo de matarlo por la manera en la que Jacob lo había engañado. ¿Qué hace Jacob entonces? Bueno, versículo 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Entonces, la motivación que tuvo Jacob para salir de la tierra de Harán y regresar a la tierra prometida fueron aquellas palabras que el Señor le había dado a Jacob. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Jacob entonces sale motivado por el Señor. No solo le ha dicho que regrese a la tierra prometida, sino también le ha dicho y le ha prometido que Dios iba a estar con él. Y a lo largo de los años Dios se lo ha demostrado. Pero Jacob aún no cree esas palabras del Señor, por lo menos no completamente. Y es por eso que el Señor envía a sus ángeles en aquel momento. Dios le había dicho: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y los ángeles representaban esa protección divina. Ellos habían sido enviados por el Señor
para cuidar el camino de Jacob de regreso a la tierra a la tierra prometida. Y fue por eso que cuando Jacob ve a los ángeles, él dice en el versículo 2, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim o Mahanaim. Ese nombre significa dos campamentos. Uno era obviamente el suyo y el de su familia, y el otro era el campamento de estos ángeles del Señor. Y ese campamento estaba al lado del suyo para infundirle confianza a Jacob de la promesa del Señor. Esto es un campamento. Esto es un campamento militar, pero de ángeles, que Dios ha enviado a Jacob para que confíe en él. Dios lo está cuidando. ¿A qué entonces le podía temer Jacob? ¿Qué iba a hacer Jacob más que confiar en las palabras del Señor? Bueno, Jacob le iba a temer a Esaú más que confiar en las palabras del Señor. Jacob sabe que de alguna manera Esaú se ha ido a habitar la tierra de Seir, que queda al sur de Beerseba. Jacob no tiene que pasar por Seir. Jacob viene del norte, Beerseba está en el sur de la tierra prometida y más al sur está Seir. Jacob no tiene que pasar por Seir para llegar a Beerseba, él puede pasar directamente hasta Beerseba. Sin embargo, él sabe que él debe hacer las paces con su hermano. Él sabe ahora que lo mismo que Labán le había hecho a él se lo había hecho antes a Esaú. Labán le había pagado a Jacob con la misma moneda con la que él le había pagado a Esaú. Y es por esa razón que entonces Jacob tiene la necesidad de enviarle mensajeros a Esaú, a la tierra de Seir, versículos 4 y 5. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Es claro que Jacob ha reconocido ahora que él le había hecho mal a su hermano. Él sabe que él había defraudado a Esaú. Y entonces él entiende que él debe recompensar a su hermano. Recordemos que Jacob conoce la promesa que Dios le había dado a su madre. El mayor servirá al menor. Él sabe que sería Esaú, que sería su siervo más bien. Él también escuchó la bendición que le dio su padre a él. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Sin embargo, aquí vemos la mano del Señor obrando en el corazón de Jacob. A pesar de las promesas y bendiciones, es él el que se ve a sí mismo el siervo de Esaú. Y es él el que ve a Esaú como su señor, contrario a las promesas que Dios le había dado por medio de Rebeca y de su padre. Por eso es que le envía a Esaú ese mensaje. Esaú debe saber que Jacob está arrepentido y que él desea restaurar el daño que le había causado. La única razón por la cual no he venido en 20 años es porque he estado en Harán con Labán, retenido ahí. Pero tengo mucho ganado, el cual te puedo dar para restaurar todo lo que yo te robé. Los mensajeros regresan un tiempo después y dicen lo siguiente en el versículo 6. Vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. ¿Y qué dice? Y 400 hombres con él. ¿Qué se podría haber imaginado Jacob? ¿Qué significa que Esaú viene con 400 hombres a su encuentro? ¿Será que viene con tanta gente para hacer una gran fiesta de recibimiento a Jacob? ¿Será que viene para felicitar a su hermano menor, al cual no ha visto en 20 años? Por supuesto que no. Algunos académicos piensan que no debemos leer malas intenciones en el corazón de Esaú aquí. Sin embargo, en mi opinión, yo no creo que Moisés nos esté dando a entender que Esaú viene en paz a recibir a Jacob. 400 hombres conformaban un ejército en la antigüedad. ¿Recuerdan cuando Abraham fue a rescatar a Lot? ¿Cuántos hombres se llevó para derrotar a aquellos reyes? 318.
cuando Labán viene a perseguir a Jacob, ¿con cuántos hombres viene? Bueno, recuerden que yo les había dicho que probablemente esas, cuando iban a trasquilar ovejas, se ocupaban entre 300 y 400 hombres. Bueno, Labán se vino con los 400 hombres para atacar a Jacob y matarlo, cuando escuchó que se había escapado de la tierra de Harán. 400 hombres entonces era un ejército. Entonces lo que Moisés nos está dando a entender es que Esaú viene de Seir, al sur de la tierra prometida, viajó kilómetros de kilómetros con la intención de hacerle guerra a su hermano Jacob. Su intención era cumplir las palabras que había jurado antes de que Jacob saliera de Beerseba. Y así lo entiende Jacob, versículos 7 y 8. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Pero Jacob aún no ha entendido. Él ha escuchado las palabras del Señor, él ha escuchado sus promesas. Él ha visto al ejército de Dios a su lado, acampando, dándole a entender que Dios iba a estar con él para cuidarlo. Y aún así sigue haciendo las cosas a su manera, dependiendo de sí mismo, de su sabiduría, cuando debió haber confiado en el Señor. Yo te voy a cuidar, aquí tengo a mi ejército, no te va a pasar nada. Pero ¿qué hace? Divide a su familia. Divide a su familia. Actuando en incredulidad. ¿Por qué? ¿Porque estaba siendo prevenido? No, porque creía que Saúl realmente lo iba a atacar y lo iba a vencer. Entonces, para ayudarle a Dios a poder cumplir su promesa y mantenerse fiel a su promesa y darle una descendencia y permitirle entrar a la tierra prometida, lo más fácil era dividir a su familia. A estos los van a matar, pero estos iban a entrar a la tierra prometida, no confiando en el Señor. Ahora, ese temor en el corazón de Jacob fue el instrumento que Dios iba a usar para llevar a Jacob a la desesperación. Jacob necesitaba entender que, guiado por su propia sabiduría, cuidado por sus propias fuerzas, todo eso lo iba a llevar a su destrucción. Jacob debía humillarse. Y ese es el segundo punto del sermón, versículos 9 al 12. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. En su providencia, de nuevo, hermanos, Dios ha estado gestando todo esto para poner temor en el corazón de Jacob, que lo lleve a la humillación. Jacob debe reconocer su incapacidad para salvarse de Esaú. Él debe entender que su sabiduría no vale nada, que su fuerza no vale nada, que su engaño ahora no lo podrá salvar. En lo que dependió toda su vida del engaño, eso ahora no lo iba a salvar. Dios ha puesto en su providencia a Jacob entre la espada y la pared. No puede volver atrás porque lo va a matar Labán. Y si sigue adelante, ahí viene el ejército de Esaú para destruirlo. Pero notemos que en lugar de volver a sus viejos caminos, Jacob hace algo que nos parecería hasta ahora insólito en su vida. Él ora. Y le ora al Señor. ¿Y qué oración la que hizo? En primer lugar, notemos cómo se dirige a Dios. Él es el Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. De nuevo, hasta aquí
Jacob admite que ese es el Dios de sus padres, no su Dios hasta este momento. Segundo, Jacob reconoce que este Dios dice Jehová. Ese es el nombre pactual de Dios. Él es el Dios del pacto, el que ha hecho promesas a sus padres, que ha cumplido y que va a cumplir. Tercero, Jacob reconoce que este es el mismo Dios que le habló a él en el pasado. Me dijiste. Y que le habló a él para ordenarle regresar a la tierra prometida con la promesa de su protección. Cuarto, vemos la humillación de Jacob. Jacob ya no se ve a sí mismo como aquel hombre ingenioso, pastor de ovejas, capaz de obtener la primogenitura y la bendición de su padre por su propia cuenta, a su manera. Él ahora se ve como el menor. Y lo que ese término quiere dar a entender es que Jacob se ve a sí mismo como alguien sin las credenciales para reclamarle algo a Dios. Yo no valgo nada. No tengo la dignidad ni el derecho de pedirte a ti nada. ¿Cómo se veía Jacob antes? ¿Cómo se ve ahora? Alguien totalmente dependiente del Señor para su bienestar. Él sabe que al pasar el Jordán y tener 2 campamentos ha sido únicamente por la misericordia del Señor. Quinto, vemos también la petición que Jacob le hace al Señor. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Jacob sabe que el único que lo puede librar de Esaú y su ejército es el Señor. Así como lo hizo con Labán, cuando le apareció en la noche en aquel sueño y le impidió tocar, injuriar a Jacob. Jacob no solo está temiendo por su vida, él está temiendo por la vida de su familia también. Él sabe que Esaú viene con 400 hombres y eso significa la guerra y la destrucción para él y su familia. Por eso la petición, líbrame de la mano de mi hermano. Y en séptimo lugar vemos la motivación de la oración. El viernes hablábamos los hermanos de la Junta Directiva de Trinitas sobre la manera en la que Dios responde nuestras oraciones. Y primero Dios nos recuerda sus promesas y luego responde nuestras oraciones. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Lo mismo hizo con Jacob. La motivación de Jacob para orarle a Dios fueron las promesas que Dios ya le había hecho a él en el pasado. En Betel, 20 años antes. Versículo 12, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Dios le había hecho esa promesa. Tú vas a regresar a la tierra prometida y tu descendencia será como la arena del mar. Esaú no te va a tocar. Y es meditando en esa promesa que Jacob entonces le ora al Señor y le pide su protección. En un sentido, Jacob está reclamándole a Dios sus promesas para pedirle su protección. Ahora, ¿qué hace Jacob además de orar? Versículos 13 al 21. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento.
Después de orar, Jacob se pone a dormir. Sin embargo, como había hecho muchas veces, él sigue confiando en su sabiduría. Él ha hecho esta gran oración, pero él regresa a hacer lo mismo que ha estado haciendo a lo largo de su vida. Lo que le quedaba era simplemente esperar la respuesta del Señor. Ya te he orado. Recordé tus promesas. Yo sé que tú has dicho que me vas a cuidar. Te he implorado que me libres de la mano de Esaú. ¿Qué debe haber hecho Jacob? Esperar la respuesta del Señor. Pero en lugar de esperar, recurre de nuevo a sus planes, a planificar su vida. Y este último plan es enviarle regalos a Jacob en manadas. Le iba a enviar 200 cabras, 20 machos cabríos, en total 550 animales. Todos separados por manadas, unos de los otros, y separados a una distancia de los otros, para que cuando un mensajero pasara, el mensajero le dijera a Esaú: esto es un regalo de Jacob, tu siervo, para ti, y él viene tras nosotros. Y así pasaría manada tras manada, y Esaú estaría escuchando: este es un regalo de Jacob, y él viene tras nosotros, preparando a Esaú. Jacob no venía con malas intenciones. Es lo que Jacob le quiere dar a entender a Esaú. Yo no vengo a pelear. Yo vengo a restaurar, a recompensarte el daño que te hice, a ponerme a cuentas contigo. Por eso es tan importante que los mensajeros le digan a Esaú: este es un presente de tu siervo Jacob a mi señor Esaú. Con esos regalos, Jacob esperaba propiciar la ira de Esaú. Y así fue como el Señor humilló a Jacob. Demostró su incapacidad. Sin embargo, Jacob recurrió de nuevo a sus planes. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, después de dividir sus manadas, Jacob se echó a dormir. ¿Y qué pasó? Su conversión. Versículos 22 y 23. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Obviamente sumamente perturbado y atemorizado, Jacob entonces toma a sus esposas, sus siervas, sus hijos, sus hijas y pasa este vado de Jaboc, que era un tributario del río Jordán, que sería en el futuro uno de los límites entre las naciones enemigas e Israel. ¿Y qué pasó después? Dice en el versículo 24: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacob necesitaba estar a solas. Y así quedó. Él pasó a su familia, el vado de Jaboc. Muy probablemente se regresó a donde estaban antes para estar en soledad. Imaginemos el temor que está invadiendo el corazón de Jacob. Él sabe que Esaú viene con 400 hombres para matarlo, para hacerle la guerra. Jacob sabe que esto no son buenas noticias para él. Él se ve a sí mismo, ve a su familia, ve todo lo que tiene y piensa: todo está perdido. Sí, él ha orado, le ha orado al Dios de sus padres, pero Jacob sigue temiendo y sigue haciendo las cosas a su manera, según su propia sabiduría. Llega la noche en el desierto, todo está oscuro y de pronto siente la mano de un varón que lo toma. ¿Qué es lo más lógico que hubiera pensado Jacob? Este es Esaú. ¿Quién podría ser este hombre que lo ha tomado a él? Bueno, probablemente Jacob piensa: este es Esaú, me ha alcanzado y me va a matar. Jacob entonces iba a luchar con todas sus fuerzas. Si este varón era Esaú, él no podría permitir que lo venciera.
Sin embargo, algo muy curioso sucede. La lucha se extiende hasta que rayaba el alba. Es decir, la lucha duró por horas. ¿Quién ha jugado aquí luchitas con sus hermanos? ¿Quién ha competido en algún arte marcial? ¿Quién ha peleado en una pelea callejera? Esas peleas duran minutos. ¿Por qué? Porque son extremadamente cansadas. Agotan. Esas peleas no duran horas, duran minutos. Pero Jacob está luchando y luchando por horas con este varón. Que de nuevo al inicio él piensa seguro que ese es Esaú. Pero este varón tampoco se cansa. Oseas nos dice a nosotros en Oseas 12:4 que este varón es el ángel del Señor. Jacob realmente estaba luchando con el ángel de Jehová, con Jesucristo, el Hijo de Dios preencarnado, una cristofanía, luchando con él. Aquel mismo que había estado junto a Jacob en aquella escalinata 20 años antes en Betel, el mismo. Es con él con quien está luchando Jacob. Pero Jacob aún no se ha dado cuenta. No fue hasta que empieza a salir el sol que el Señor termina la lucha con un simple toque. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Es claro que no podemos suponer aquí que Moisés nos está diciendo que Jacob es más fuerte que el Señor. ¿Por qué? Primero, porque el Señor está luchando por horas. Y segundo, porque solo le funcionó al Señor tocar el muslo de Jacob para desmontarle la cadera. Obviamente Jacob no era más fuerte que el Señor. Este entonces no era cualquier hombre. Era alguien sumamente poderoso. Y además era un hombre, era un varón que no podía ser visto por los hombres. Por eso cuando raya el sol, está saliendo el sol, el varón le dice a Jacob, déjame, porque raya el alba. En la oscuridad, el Señor sí podía estar con Jacob. Pero recuerden, su deidad le impedía que los hombres le vieran. Un pecador no puede ver al Señor. Cuando sale el sol, entonces el Señor sabe que es hora de dejar a Jacob. Jacob entonces entiende que este varón es el Señor. Y por eso le dice, no te dejaré si no me bendices. Recuerden que en la antigüedad el mayor es el que bendice al menor. Versículos 27 y 28. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob no se había dado cuenta que aquella lucha era una parábola de toda su vida. En su lucha con Esaú, en su lucha con su padre, en su lucha con Labán, Jacob ha estado luchando contra Dios toda su vida. Queriendo hacer las cosas a su manera, utilizando a Dios para cumplir sus deseos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor lo lició. Hasta que le desmontó la cadera. Lo dejó inválido, por así decirlo. Pero Jacob no dejó de aferrarse al Señor en aquel momento. Él no iba a dejar ir al Señor. Dios había humillado a Jacob, lo había quebrantado. Y ahora Jacob estaba listo para confesarse delante del Señor. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. ¿Cuál es tu nombre? Engañador.
toda mi vida engañando a los hombres para hacer lo que yo quiero. Ese soy yo, Jacob. Viviendo mi vida en mi propia sabiduría, haciendo las cosas a mi manera. Mi identidad es ser un engañador. Pero vemos la gracia inmerecida del Señor. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Dios lucha, Dios vence. Ese serás a partir de este momento. El cambio de nombre evidenciaba el cambio interno que había experimentado Jacob por la gracia de Dios. Jacob no merecía esto, pero Dios en su gracia y para cumplir sus propósitos convirtió a Jacob en Israel. Él había sido conocido como el engañador, de ahora en adelante sería conocido como Israel. Dios lucha. Su confianza entonces ya no estaría en sí mismo, sino en el Señor. Él ya no dependería de su propia sabiduría ni de sus propias fuerzas, sino en la sabiduría y en las fuerzas de Dios. Jacob, mis hermanos, había sido convertido por el Señor en Israel. Ahora Jacob le pregunta el nombre al varón, pero en su gracia el Señor simplemente bendice a Jacob. No hay nada más que decir. Ya el Señor ha declarado su identidad. Yo soy el Señor. Versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Vean que Jacob ya no necesitaba saber el nombre del varón con quien había luchado. Llamó a aquel lugar el nombre de Peniel porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob supo al final de todo que con quien él había estado luchando, no solo en aquella noche, sino a lo largo de toda su vida, había sido el Señor. Él había sido el engañador y ahora por gracia Dios lo había convertido en Israel. Jacob era ahora una nueva criatura con una nueva identidad, Israel. Versículos 31 y 32. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. En lo que Jacob deja Peniel, él se va con dos cosas nuevas. Una pierna que cojea, que le va a recordar a él su dependencia del Señor, pero también se va con una nueva identidad, que le va a recordar a él la infinita gracia de Dios para con él. Y esta historia de conversión, mis hermanos, nos debe llevar en primer lugar a nosotros a darle gracias a Dios por su misericordia para con cada uno de nosotros. Porque de nuevo, lo que Dios hizo en su providencia en la vida de Jacob, para humillarlo hasta tal punto, 20 años sufriendo lo que él había hecho en el pasado, el engaño, atemorizado de que su hermano lo iba a matar. Todo lo utilizó el Señor para llevar al punto más bajo a Jacob en su vida, para humillarlo y para hacerle entender que él depende del Señor para todo. Y lo mismo entonces hizo él con nosotros, mis hermanos. Exactamente lo mismo. Todo lo que nosotros hemos vivido, todo lo que vivimos antes de nuestra conversión, Dios lo puso en nuestras vidas con ese mismo propósito.
humillarnos. Humillarnos. Llevarnos al punto de decir, yo ya no puedo hacer nada. En mis fuerzas he fallado. En mi sabiduría he fallado. Solo me queda confiar en el Señor. Richard Sibbes, un puritano, hablando de lo que hace el Señor para salvar a un pecador. Él dijo esto en su libro La caña cascada. Usualmente Dios los vacía de ellos mismos, a los pecadores. Porque así somos nosotros. En el pasado, en nuestro pecado, mis hermanos, nosotros estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Pensando demasiado bien de nosotros. Soy tan inteligente, soy tan capaz, puedo hacer tantas cosas tan bien. ¿Por qué necesito al Señor? Pero Dios, para salvarnos, nos vacía a nosotros de nosotros mismos. Nos lleva a un punto de humillación para quebrarnos. Y dice Sibbes, y los hace nada antes de usarlos para cualquier servicio. ¿Es eso lo que Dios ha hecho en su vida? Porque esa es la verdadera conversión. De una u otra manera, cada uno de nosotros como creyentes ha experimentado ese quebrantamiento del Señor, esa humillación del Señor, ese vaciamiento de nosotros mismos que trajo la mano del Señor a nuestras vidas para humillarnos e impulsarnos hacia Él por la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros no merecíamos nada de esto, como Jacob tampoco. Pero así como la gracia de Dios fue eficaz y nunca dejó a Jacob, así mismo fue con nosotros. Aunque nosotros sí queríamos escapar de las manos del Señor, luchando contra Él, queriendo hacer nuestra voluntad, la gracia de Dios siempre estuvo ahí, siempre está ahí para nosotros, mis hermanos. Siempre. Ese himno sublime, gracia, debe recordarnos verdaderamente lo que nosotros deberíamos sentir cada día de nuestras vidas. Dios salvó a un infeliz como nosotros. A un infeliz. Por gracia. También nos debe llevar a recordar el Evangelio, mis hermanos. Israel significa Dios lucha o Dios vence. Y no es esto lo que nos muestra Dios en el Evangelio. Dios nos muestra que no fue a nuestra manera, sino que fue a la manera de Dios a la que Él nos salvó a nosotros. Y lo hizo ¿cómo? Venciendo en Jesucristo. Venciendo a Satanás, venciendo nuestro pecado, clavándolo en la cruz, esa carta que teníamos que nos acusaba y nos condenaba, y venciendo al mundo en nuestro lugar. Pero lo hizo también, como nos ilustró Jacob, en medio de la debilidad. Cristo no vino a salvar aquí con todo su ejército, a destruirlos a todos, con todo poder. No, Jesucristo nos salvó en su debilidad. 2 Corintios 13:4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Isaías 53, el siervo de Jehová, ¿cómo nos salvó? ¿Cómo ganó esa descendencia de parte de Dios? ¿Por la fuerza? No, en debilidad.
siendo castigado Él por nuestros pecados, sufriendo Él la ira que nosotros merecíamos, el castigo. Así fue como fuimos sanados. Así fue como fuimos salvados, mis hermanos. El Evangelio nos muestra a nosotros que el camino a la gloria es el camino de la debilidad. Y Cristo nos trazó ese camino. En su debilidad humana, Cristo venció y ganó para nosotros la salvación. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Ahora también debemos recordar que si nosotros hemos creído en Jesucristo, si nosotros hemos experimentado esta gracia de Dios, esta conversión de parte de Dios como la experimentó Jacob, eso significa que nosotros somos nuevas criaturas. El viejo hombre quedó atrás, ahora hay un nuevo hombre en nosotros, una nueva creación. Lo mismo con cada uno de nosotros aquí. Eso significa que tenemos una nueva identidad. Más que ticos somos cristianos. Más que flores soy cristiano. Más que cualquier otra cosa yo soy de Cristo. Y mi lealtad es para mi Señor. No para mi familia específicamente. Primero que todo para mi Señor. Porque Él me salvó. Y esa es mi identidad. Le pertenezco a Él. Él es mi Señor. Yo soy su siervo. Tenemos su sello, el Espíritu Santo. Y tenemos su nombre en nuestra frente. Dado por el Señor. Diciendo, Él me pertenece a mí. Esa es nuestra nueva identidad. Si somos de Cristo. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Y por eso debemos vivir bajo esta nueva realidad. No como el mundo, sino como cristianos. No como el mundo, sino como aquellos que le pertenecemos al Señor. Y por último debemos reconocer que el cristianismo es una vida de dependencia en el Señor. En nuestra incredulidad nosotros olvidamos esto frecuentemente y volvemos a nuestra sabiduría, a nuestra manera de hacer las cosas. Pero ahora nosotros estamos en el Señor y nuestro deber es entonces depender cada día de Él para todo. Vamos a comprar casa. Orémosle al Señor. Vamos a comprar un carro. Orémosle al Señor por sabiduría. Lo que sea que vayamos a hacer, mis hermanos, pidámosle la sabiduría al Señor. Dependamos de su sabiduría, no de la nuestra. Pero en nuestra incredulidad muchas veces hacemos lo contrario. Y en vez de orar, y en vez de buscar la sabiduría de Dios en su palabra y por su Espíritu, confiamos en nuestra sabiduría. Y después sufrimos las consecuencias. El Señor le dijo a Pablo en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué el poder de Dios se perfecciona en la debilidad? Porque es el momento en que el cristiano admite y entiende que solamente en Dios puede confiar él. Nada más. Bástate mi gracia. Que el Señor, mis hermanos, nos ayude, que podamos gozarnos en lo que Él hizo por nosotros en Jesucristo, que podamos entender nuestra nueva identidad. Como Jacob, nosotros tenemos un nuevo nombre. Solo Dios conoce, pero es nuestro y demuestra que le pertenecemos a Él. Que vivamos entonces con esa realidad para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te
Te damos gracias, Señor, por recordarnos el Evangelio, por recordarnos, Señor, lo que solamente tú puedes hacer por el pecador, por la gracia inmerecida que hemos recibido, por las obras tuyas, Señor, de regeneración con la cual nos has dado un nuevo corazón, una nueva identidad, por la cual somos ahora nuevas criaturas. Y tenemos la esperanza que hay en Cristo Jesús, la esperanza de ser santificados en esta vida y la esperanza de la gloria y la eternidad contigo, Señor, en el futuro. Oh Padre Santo, haznos conscientes de este regalo que tú nos has dado. Que esta nueva identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús nos lleve a vivir, Señor, para tu gloria. Y Señor, oramos también por nuestros hijos. En tu providencia, Señor, tú los has puesto en nuestras familias. Les has dado la oportunidad de venir domingo a domingo a esta iglesia, de leer tu palabra día tras día, de adorarte a ti en familia, Señor, cada semana. Señor, ten misericordia de ellos y sálvales, Señor. Que ellos también puedan experimentar, Señor, la conversión tan radical que experimentó Jacob y que experimentamos cada uno de nosotros también. Hazlo todo, Señor, para tu gloria lo pedimos. Amén.